Hola hermanos, Dios los bendiga. Pues es un placer desde acá, Texas. Saludos a todos ahí en Granville. Que el Señor les sea bendiciendo grandemente a sus familias y especialmente en estas fechas donde está haciendo mucho frío. Y pues el mensaje para esta mañana, o depende de la hora en que estés viendo esta predicación, pues el Señor sea con ustedes. Nuestra cita va a ser en Marcos capítulo 6, versículo del 45 al 56. Y el tema para nuestro tiempo va a ser la paz en la tormenta con la presencia de Dios. Paz en la tormenta con la presencia de Dios. Si gustan acompañarme en oración, y así empezamos. Padre Señor, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo que nos has dado. Gracias Señor por el trabajo, la salud, la familia. Gracias por todo tu cuidado providencial. Gracias Señor porque cada detalle de nuestra vida está fijado por ti Señor y tú tienes cuidado de cada uno de ellos. Gracias Señor por todo lo que nos permites vivir. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el control y permites muchas cosas. Te pedimos en este tiempo que seas enseñándonos tu palabra y con tu Espíritu Santo entender que tenemos paz, sin importar cuántas tormentas, dificultades, problemas, crisis, enfermedad venga a nuestra vida. La paz que proviene de ti supera nuestro entendimiento y supera toda la adversidad que pueda llegar a nosotros. Por este mismo caso, Señor, te damos gracias porque tú eres poderoso para darnos esa paz. Dejamos este servicio en tus manos. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, pues la cita en la que vamos a estar es Marcos capítulo 6 del versículo 45 al versículo 56. Voy a darle lectura. En cierto modo es un pasaje que probablemente muchos de ustedes ya han escuchado, ya han leído y pues posiblemente también se familiaricen con este pasaje. Eh, pero no solamente eso, sino que en nuestro Evangelio de Marcos nos da una porción que tal vez comparte con otros evangelios. Es la historia de Jesús anda sobre el mar. Este famoso pasaje donde vemos a Jesús caminando sobre el mar y se acerca a la barca. Es un pasaje muy conocido y por ello también en el Evangelio de Mateo se menciona Mateo capítulo 14 del 22 al 33. También en Juan capítulo 6 versículo 14 al 21. Cada persona pone como un cachito de su historia. Y viendo esto, yo creo que todos hemos tenido dificultades en nuestra vida, y a veces no sabemos qué hacer o a dónde recurrir. A veces nos puede pasar como a estos 12 discípulos, una tormenta en medio del mar y nuestra vida está en peligro. La de ellos estaba en peligro y posiblemente si no es un mar, una tormenta, probablemente pueden ser deudas en tu casa, en tu hogar, problemas familiares, tal vez dudas que tú tengas hacia cosas del futuro, cuestiones de tus hijos, cuestiones de tus papás, si eres hijo, cosas que te preocupan de tus papás o viceversa. Entonces, son cosas que a veces uno no lo espera, como una tormenta. Una tormenta nadie la espera. Por eso el título para nuestra enseñanza, para este mensaje de hoy es paz en medio de la tormenta, pero con la presencia de Dios. Ese es el ingrediente especial en este mensaje, que Dios está presente y vamos a ver cómo se presenta durante esta historia. Por ello, nuestro pasaje, les voy a dar un panorama rápido. Antes de que suceda el evento del mar, pasaron cosas antes. Y la primera podría decirla, Jesús envió a sus 12 discípulos a predicar la palabra de Dios. Imagínate, ellos van, predican la palabra, sanan enfermos, sacan endemoniados, trabajan muy fuerte.
obviamente tuvieron poco descanso. Después de eso, llegan con Jesús y Jesucristo había recibido una noticia, la cual Juan el Bautista, su primo, había fallecido. Una noticia que yo creo que a cualquiera de nosotros, si nos avisara, hey, tu primo, un amigo, un familiar conocido, alguien muy especial para ti, fallece, para ti es muy importante, te va a doler y te vas a poner triste. Igual a Jesús. Cuando Jesús le dan esa información, obviamente se pone triste y ahí es cuando llegan los 12 discípulos. Jesús, volvimos de la misión que nos diste. Hicimos milagros, hicimos un montón de cosas. Y Jesús, viendo la circunstancia que ellos venían cansados y Jesucristo también él estaba posiblemente amaba mucho a su primo Juan, el Bautista, que falleció, dice, vamos a una montaña, a un desierto a descansar. Jesús usualmente hacía esto, era muy frecuente, un tiempo de oración con Dios a solas, se iba al desierto, meditaba, descansaba no solamente el cuerpo físico, sino que en la oración, en la comunión con Dios, era un descanso espiritual. Obviamente en el cuerpo humano de Jesús nos vino a demostrar, porque Él es Dios mismo, que es necesario, nos dio ejemplo que el ser humano ocupa descansar, ocupa tener esa paz. Entonces, sigamos ese hilo. Vienen de la misión de los 12, la muerte de Juan el Bautista, y en este momento, cuando ellos van a ir a descansar, su descanso se termina, o bueno, nunca comenzó, porque cuando iban al lugar a descansar, llegaron 5,000 personas, sin contar a mujeres y hijos. Y aquí entra la historia de la alimentación de los 5,000. Entonces, Ricardo ya la contó, y por ello, en esta parte, los discípulos también terminaron cansados. Imagínate servir comida a 5,000 personas, y después de eso, Jesús dice, ok, ya se terminó esto, ya es casi noche, ustedes vayan en la barca al otro lugar donde los voy a esperar. En pocas palabras, ellos no descansaron otra vez, ellos tuvieron que ir a cruzar el mar de Galilea entre la hora tercera y sexta, que era la hora en la cual su barco estaba a la mitad de la tormenta. En pocas palabras, no estaban descansando, estaban cansados. Venían cansados de la misión de los 12, cansados de alimentar a 5,000 y ahora cansados en medio de la tormenta. Esto es muy curioso que quiero que veamos, porque aquí es donde cuando los envía al mar de Galilea, Jesús despide a las 5,000 personas, y cuando él ya termina, él ahora sí se va a un monte a orar. Él empieza a orar y a lo lejos ve a sus discípulos nadando, esforzándose a la mitad de la tormenta. Y voy a darle lectura rápidamente. Dice, enseguida, Marcos capítulo 6, versículo 45 al 56. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, ¿por qué todos le veían y se turbaron? Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaba endurecidos sus corazones. Terminando la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla.
y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y corrieron toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Entonces, podemos ver que después de que terminó la historia de la barca también, Jesús continuó trabajando. Y ya no se mencionó a los discípulos en esta área. Imagínate, Dios nos da un ejemplo muy hermoso. Ahora voy a partir con el primer punto. El primer punto es: paz física viene de nuestra paz espiritual. Y yo quiero decirles que es necesario a veces descansar físicamente para poder estar bien espiritualmente. O sea, si tú quieres estar bien, en tu comunión con Dios, también tienes que cuidar tu cuerpo físico. Jesús, cuando subió a orar a la montaña y ver a sus discípulos remar por sus vidas, Jesús también les sirvió como descanso y oración para pedir por ellos, para que tuvieran fuerzas. Ahora, cuando tú no duermes, te afecta la vista. Si tú te desvelas por 2 o 3 días, a mí ya me ha pasado, cuando Lian se enferma, yo me desvelo a veces 3, 4 de la mañana y lo ando cuidando, checando que no le suba la temperatura. A ustedes también, creo que cuando se enferman sus hijos o se tienen que desvelar por algo, por 2, tal vez 3, 4 días, ya los ojos como que te duelen. Los oídos, ya empiezas a escuchar diferente. Te dicen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tú escuchas otra cosa, pero escuchas otra cosa y tal vez por lo cansado que está uno, o también el entendimiento. A veces está tan cansada la mente que a veces no entendemos bien cosas. Y yo quiero que podamos ver que los discípulos no descansaron de la misión, no descansaron de la alimentación de los 5,000 y no descansaron cuando llegaron a la orilla del mar, porque Jesús siguió trabajando. Y obviamente en Marcos no nos completa la historia. Mateo nos dice qué pasó en medio del mar, un poquito más detallado. Nos dice que cuando ellos vieron a Jesucristo, incluso yo quiero que podamos ver versículo 46 de nuestra cita de Marcos, que dice que Jesús los despidió y se fue al monte a orar. Es necesario orar a Dios. Y Jesús nos dio ese ejemplo, porque descansa tu cuerpo de manera física y espiritualmente tienes comunión con Dios y agarras esa fortaleza, lo cual fortalece tu vista, hablando espiritualmente, tu vista, tus oídos y tu entendimiento. Y tú me dirás, ¿cómo te afecta un descanso espiritualmente en eso? ¿Y cómo te afecta la oración en tus ojos, tus oídos y tu entendimiento? Mateo nos da la respuesta. Nos dice que cuando Jesús andaba caminando en medio del mar, dice que ellos vieron un fantasma. Imagínate, estaban bien cansados, vieron un fantasma y su entendimiento fue, pues un fantasma, ¿qué es esa cosa? Y tenían miedo. Sus oídos también fueron afectados. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, hey, tranquilos, no tengan miedo, yo soy. Y ellos, en vez de decir, escuché bien, es Jesús, estoy tranquilo. No, Pedro dice, ¿escuché bien? ¿Sí será Jesús o no? Bueno, si eres tú, si escuché bien, envíame a caminar hacia ti, por el agua. Entonces, es ese problema. Pedro tenía que haber escuchado bien, decir, es Jesús, puedo estar tranquilo en medio de la tormenta, pero no pasó así. ¿Por qué no pasó así? No tenía él paz al escuchar solamente decir, Jesús, yo soy.
Porque yo estaba viendo el pasaje y tú me puedes acompañar en Marcos 6, donde nuestro capítulo de hoy, versículo 52 decía que ellos aún no habían entendido, estaban cansados, pero aún así ellos no habían entendido lo de los panes, porque aún cuando estaban, ellos tenían el corazón endurecido. En pocas palabras, cuando Pedro empieza a caminar sobre el mar, incluso cuando ellos estaban remando desde las 3 de la mañana a las 6 de la mañana sin dormir, cansados, todo ese tiempo, incluso la alimentación de los 5,000, los discípulos, los 12, tenían el corazón endurecido, según el versículo 52. En pocas palabras, si tú no descansas física como espiritualmente, tenemos el riesgo de que se endurezcan nuestros corazones. Y cuando se endurece tu corazón, tu vista es afectada, tu oído es afectado, tu entendimiento es afectado. Por eso, hermanos, es importante que tú tengas un tiempo de oración con Dios. Es importante que en las noches o en la mañana busques comunión con Dios en oración. Así descansa tu cuerpo y descansa tu alma, porque la comunión con Dios es lo que nos ayuda a que nuestros oídos y vista y mente sean cada vez más capacitados y disponibles para el servicio de Dios. Entonces, ese es nuestro punto número 1. La paz física viene por la paz espiritual. Punto número 2. La paz espiritual proviene de la presencia de Dios. Si vemos en nuestra cita que decía versículo 50, cuando los discípulos lo vieron, se turbaron porque enseguida habló con ellos y Jesús les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Nuestro punto número 2 enfoca en que tú quieres tener paz, debes de entender, debes de entender que la paz proviene de Dios. Y me pone a pensar, ok, ¿quieres tener paz? Ten en cuenta la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. O sea, Dios está ahí. Eso debería de causar paz. ¿Por qué los discípulos no sintieron paz? Porque ellos estaban fatigados, cansados física y espiritualmente. Y ellos, aunque tenían a Jesús, no sentían esa paz porque sus corazones estaban endurecidos. Ahora, ¿qué nos quiere decir yo soy? Cuando dice yo soy, a mí son unas palabras muy hermosas que se remontan a Éxodo capítulo 3. Si tienes tu Biblia me puedes acompañar, si no me puedes, solamente puedes escucharme. Éxodo capítulo 3, versículo 14 y 17 dice: y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y versículo 17 dice, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, de la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Si pueden ver en esos versículos, aquí podemos ver cómo Dios, la presencia de Dios hacia Moisés era yo soy. Jesús ante los discípulos se presentó como yo soy. Y cuando Jehová se presentó a Moisés, dijo, yo les daré la tierra que fluye leche y miel. Los voy a llevar a un lugar de paz, de tranquilidad. Jesús dijo, yo soy, tened ánimo, no temáis, o sea, tengan paz. Jesús quería que vieran que Dios mismo, porque Jesús es Dios, pero quería que ellos se dieran cuenta que Dios mismo estaba ahí en medio del mar con ellos. Y eso tenía que ser suficiente para saber que a pesar de que todos los problemas estaban ahí, Dios mismo estaba con ellos para ayudarlos a poder a sobrellevarlos. Ahora, si nosotros hacemos una comparación con el Antiguo Testamento, porque es muy bonito, fíjate cómo nuestra historia va comenzando desde la alimentación de los 5,000 hasta Jesús camina como el mar.
con el mar. Yo quiero que veas cómo Jehová se presentó a Moisés. Se presentó en una zarza ardiendo y le dijo, yo soy. En medio de una adversidad que Moisés no se esperaba. Los discípulos vieron a Jesús como el yo soy en medio de una tormenta. Ahora, Jehová alimenta al pueblo de Israel con maná en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Jesús alimenta a 5,000 personas. Y luego también cuando Moisés en el Antiguo Testamento abrió el mar para que el pueblo pasara, caminara en seco, podemos ver ahora a Jesucristo como el yo soy en medio del mar y uno de sus discípulos caminando por el agua. Podemos ver la similitud si podemos comparar la alimentación, el caminar por el agua, el cruzar por el mar y la presentación del yo soy. Todo eso que estaba pasando era para que supieran que Dios estaba presente con los discípulos. Fíjate qué bonito, ¿no? Entonces la paz espiritual viene cuando entendemos que Dios está ahí con nosotros, aunque no entendamos. Yo creo que es clave ese versículo que ellos tenían el corazón endurecido y aún así Dios les dijo, yo soy, no temáis, estoy aquí. ¿Qué podemos aprender en este punto de eso? Que hay veces que tú y yo vamos a estar con corazones tal vez cargados, fatigados del trabajo, de los afanes de la vida. Y aún así Dios es misericordioso y te dice, yo estoy aquí. Tal vez estamos pasando un momento que no entendemos, como en la tormenta, dificultades que no entendemos cómo surgieron de repente. Pero Dios dice, yo estoy aquí contigo para poder salir juntos adelante. Es lo que podemos ver, que a pesar de que en medio de la duda de ellos, Dios tuvo misericordia. Ahora, pasemos a nuestro punto número 3. Nuestro punto número 3 es, mirando a Jesús, entendemos y conocemos de Dios. Ok, es necesario entender a Dios, porque todas estas señales eran para que entendieran la presencia de Dios. La alimentación de los 5,000 tenían que entender que Dios es proveedor. Dios es el que suple el alimento. Que Dios hace milagros y puede suplir. Cuando en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando pasan el mar, cuando Pedro y Jesús caminan por el agua, ¿qué podemos entender de eso? ¿Qué quería Dios que entendiéramos de eso? Que Dios es poderoso sobre la creación. Él tiene autoridad sobre todo lo creado. Que entendamos que Dios está en todo lugar y Él es Señor, es Rey, y Él hace lo que Él quiere. Y nosotros debemos de entender eso, que Él es Rey y gobierna. Y aunque no entendamos, Él gobierna para bien, para los que le aman, para sus hijos. Entonces, si gustas acompañarme a Mateo 14:28, aquí hay algo muy importante, porque obviamente los discípulos estaban cansados, ya habíamos dicho eso antes, ¿no? Ya estaban cansados, fatigados, estaban en la mitad de una tormenta intentando sobrevivir, no querían morir, obviamente. Entonces, si vemos su vista, oídos y entendimiento estaban cansados. Y a veces cuando uno está cansado, dice tonterías o hace tonterías. ¿Quién no nos ha pasado que a veces decimos una palabra que ofende al hijo, que ofende a la esposa, que ofende al hermano, o en el trabajo hacemos algo por accidente, rompemos algo, o en la casa o en la calle, porque estamos cansados y el cuerpo está cansado y no puede, y generamos accidentes? Y a veces salimos librados y a veces no. Pero ¿cuántas veces cometemos esos errores? Y los discípulos no están exentos. Tenemos 2 ejemplos. Uno de las multitudes. Las multitudes no entendieron la alimentación de los 5,000.
Ellos no entendieron tampoco por qué, wow, Jesús nos alimentó, o sea, tenemos que verlo como proveedor increíble, o sea, Él es Dios sobre la creación. No vieron eso. ¿Sabes qué vieron en cambio? Juan capítulo 6, 14 y 15 nos dice, pero entendiendo que Jesús iba a venir, pero entendiendo Jesús, o sea, Jesús entendió que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, se volvió y retirándose al monte él solo. Desde el 14. Aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. En pocas palabras, la multitud tenía la panza llena y dijo, wow, qué milagro, comida gratis. Dijeron, este es nuestro rey, me va a saciar la comida y ya no tengo que trabajar, o sea, me va a dar de comer, ese tiene que ser mi rey. Si él no quiere ser, hay que obligarlo a la fuerza. Esa era la mentalidad de las 5,000 personas. Ellos no entendieron tampoco porque tenían el corazón endurecido. Ellos no entendieron. Y Marcos no menciona esta cita, la menciona Juan, el Evangelio de Juan. Ahora, también Juan no menciona algo que menciona el Evangelio de Mateo y Marcos. ¿Sabes por qué no lo menciona el Evangelio de Juan? No menciona esto porque hay veces que Juan dijo, ¿sabes qué? Esto no es necesario mencionarlo porque el centro de nuestra vida debe ser Cristo. Pero también Pedro, cansado, lo menciona Mateo y Marcos, estaba cansado, él puso a prueba, tentó, por así decirlo, dudó porque tenía el corazón endurecido y dijo, ¿sabes qué, Jesús? Mateo capítulo 14, 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y cuántas veces hemos leído o hemos escuchado predicaciones que nos dicen, tienes que ser valiente, tienes que salir de la barca como Pedro y salir a caminar? Y sí es cierto, hermanos, tenemos que tener fe como Pedro. Pero en este momento, Pedro tenía un corazón endurecido, como los otros 11 discípulos. Y el Evangelio de Juan no lo menciona, porque dice, ¿cómo voy a mencionar eso si él, me imagino, si no era necesario decirlo? Cuando Jesús tenía que haber dicho, yo soy, no temáis, tened ánimo, los 12 discípulos tenían que estar tranquilos, pero como estaban cansados, agotados, tal vez no habían comido bien, o sea, venían de comer bien con la alimentación de los 5,000, pero estaban cansados, sin dormir, no habían orado, su vista, sus oídos y su entendimiento estaban endurecidos y por ende Pedro tenía que decir, oh, si eres en verdad Dios, déjame caminar sobre el agua. Así como la multitud dijo, oh, si tú eres un profeta y esas señales, pues alimentanos todo el tiempo. ¿Sí pueden ver estos dos ejemplos? Cuando nosotros no entendemos a Dios, que Él es Dios y Él quiere que lo conozcamos como viene en la escritura y como Él quiere que lo conozcamos, cuando no es así, a veces nosotros queremos entender a Dios a nuestra manera y queremos hacer nuestra propia voluntad. Así como querían tomarlo como rey a la fuerza a Jesús y Jesús se fue. Y así como a la fuerza Pedro dijo, pues yo tengo dudas, a ver, sácame hazme andar sobre el agua. Pero aún así, sobre todo eso, Dios tuvo misericordia con ambos grupos. Tuvo misericordia con Pedro y le dijo, ¿sabes qué? Pues ven, anda. Y Pedro anduvo sobre las aguas. Ahora, eso es bueno y podemos aprender una lección importante de eso. Pasos de fe.
muchas veces uno dice, oh, yo no sé si dar ese paso de fe o paso de confianza en mi vida, de creer más en Jesús, serle más obediente. Déjame, me espero que vaya un poco más a la iglesia o espérate que me sienta bien espiritualmente. Eso no es cierto. Hay personas que piensan que primero tienen que estar bien para luego hacer algo para Dios. Y aquí vemos algo diferente. Aquí vemos a un Pedro cansado, a un Pedro y a 11 discípulos cansados, agotados, sin dormir, con corazones duros, y aún así dieron un paso de fe. Pedro dio pasos de fe. Tal vez no tenía que hacerlo, porque tenía que confiar en la palabra que dijo Jesús. Yo soy, tener ánimo, tengan paz. Pero aún así, en medio de la duda y la confusión, Pedro dio esos pasos de fe. Y yo quiero que aprendamos esta lección también en este tiempo, ya sea el horario que tú tengas, que no importa si tú tienes dudas ahorita de tu fe o estés dudando en relación a ir a la iglesia, orar, o estés batallando en tu relación espiritual porque estás cansado o agotado. Sigamos el ejemplo de Pedro. Da esos pasos de fe. Tal vez no eran, tal vez él se animó, tal vez no debía haberlo hecho, tal vez sí, tal vez no, pero lo hizo estando agotado y cansado. Y lo único que pudo haber pasado es que el Señor lo hubiera rechazado, pero Jesús no lo rechazó. Jesús en cambio dijo, ven. Por eso nuestro mensaje de esta mañana nos recuerda la paz en medio de la tormenta con la presencia de Dios. Aún en la duda, aún cuando estemos en problemas, Dios nos va a dar paz si nosotros damos esos pasos de fe, porque Él está presente. Pero a veces es necesario que tú des esos pasos de fe en medio de las dificultades, aunque a veces es difícil entender. Yo me imagino que Pedro no entendía cómo voy a caminar sobre el agua. Pero aquí viene otro punto. Era un milagro, obviamente era un milagro, pero ese milagro solamente fue obra de Dios. Pedro tenía que estar mirando a Jesucristo. Y cuando él desvió su mirada de Jesús, nos menciona el Evangelio de Marcos, vio la tormenta, vio los problemas y se empezó a hundir. Pero Jesucristo asió, dice, usó su mano y lo agarró. Cuando yo estaba analizando el verbo de asió a Pedro, no es de que Jesús dio el brazo y Pedro se aferró. No, dice Jesús lo agarró para sí mismo. En pocas palabras, cuando nosotros andamos en dificultades, andamos en problemas, que nos sentimos que nos ahogamos porque desviamos un poco nuestra mirada de Dios, Jesús está ahí para ayudarnos y acercarnos a Él. Nos toma y nos lleva hacia Él. Y yo creo que aprendamos eso. Si tú todavía no has dado ese paso de fe en confiar en Jesucristo, aún con tus dudas, esto nos anima más a hacerlo. Porque en medio de la duda, cansancio, Pedro dio esos pasos de fe y al hundirse, Jesús lo tomó, Jesús lo ayudó y lo acercó a su presencia. No tengamos miedo de fallar. Tal vez durante tu caminar diario a Jesús, vas a estar desviando la mirada un poco de Jesús. Hay los problemas, hay las dificultades, hay esto. Y no es malo, porque hay que estar al pendiente de nuestro hogar, nuestra familia, pero nunca separar constantemente la mirada de Jesucristo. Siempre mirarlo, porque Él nos va a ayudar. Incluso si fallamos, Él está ahí para acercarnos a su propia presencia. Él quiere que tengamos esa paz con Él. Aunque nosotros fallemos en ese aspecto de dejarlo de mirar, Él nos toma y nos acerca a Él. Ahora, si gustas acompañarme a Hebreos capítulo 12, la epístola a los Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3 dice, por tanto,
Nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesucristo, Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo, no se canse hasta desmayar. Los discípulos estaban cansados y agotados y no habían dormido. Y el versículo 3 de Hebreos capítulo 12, versículo 3 dice que cuando tú miras a Jesús, dice, vuestro ánimo es aumentado para que tú continúes y no desmayes. Qué bonito, ¿no? Hermano, ahora te hago la invitación, mira a Jesucristo, aunque tengas dudas, tengas preguntas, Él te va a ayudar. Jesucristo siempre va a estar en medio de la tormenta y Él te va a acercar. Si tú das esos pasos de fe, Él también va a hacer que tú te acerques a Él mismo para darte esa paz. Entonces, por último, vamos a ver el punto número 4. Este es el más rápido, porque son los últimos versículos de Marcos. Y el punto es, la oración trae compasión. Ya vimos que la oración y el tiempo de descanso físico, oración y descanso es una buena unión para darnos paz. ¿Por qué oración y descanso? Porque es cuando tenemos comunión con Dios. Tenemos una relación y ahí en esa comunión con Dios, en oración, Dios nos fortalece, Dios nos levanta el ánimo para seguir continuando nuestro día. Por eso, cuando tú vayas a orar en tu tiempo personal, recuerda que te estás acercando a Dios a veces con dudas o sin dudas, lo estás buscando en fe, en pasos de fe, y Él no te va a desamparar, Él te va a tomar y te va a acercar a Él. ¿Por qué? Porque tú estás buscándolo y te va a fortalecer. Ahora, en los versículos de Marcos, capítulo 53 al 56, nos dicen que Jesús, cuando llegaron a la orilla del mar, después de la tormenta, porque también fue un milagro, duraron toda la noche navegando, pero duraron minutos llegando a la orilla. Eso es un milagro, llegaron rápido. Otro milagro de Dios. Y cuando llegan, ya no se mencionan que los discípulos están ayudando a Jesús con las personas, pero Jesús sigue trabajando. Jesús sigue sanando enfermos. Jesús sigue visitando casas, visitando a necesitados. Y me pone a pensar, Jesucristo, esa noche, Él había dado el ejemplo de la oración. Estaba teniendo comunión con Dios. Los discípulos a lo mejor llegaron rendidos, cansados. No se menciona, pero lo que sí sé y lo que sabemos y lo que nos muestra el pasaje, que cuando Jesús fue a orar y cuando después de orar va, él empieza a demostrar ánimo, fortaleza y quiere que aprendamos eso. Pero a través de eso también quiere que aprendamos que cuando tú tienes esa comunión con Dios, Dios te va a dar fortaleza y ánimo y vas a tener mejor visión, mejor oído y mejor entendimiento de quién es Dios. Y por eso te va a dar compasión. Cuando Jesucristo vio a la multitud, tuvo compasión y les enseñó y les predicó. Y en estos pasajes de Marcos, del 53 al 56, Jesús tuvo compasión. Él pudo llegar a descansar otra vez, pero él dijo, ¿sabes qué? Hay enfermos, hay que visitar, vio a la necesidad y tuvo compasión. Yo creo, ya no se mencionan los discípulos, al menos en esos versículos, tampoco en sus otros pasajes paralelos en evangelios, solo se menciona a Jesús. Y me pone a pensar qué tan importante es la oración en nuestras vidas. Pero en medio de la oración y el descanso físico, saber que está ahí Jesucristo, la presencia de Dios está contigo, porque de la presencia de Dios
es donde surge la paz. Y de su presencia nos va a dar entendimiento para poder vivir la vida diaria con fortaleza y ánimo. Y de ahí va a surgir la compasión, hermanos. Por ello, el tema de esta mañana era paz en la tormenta con la presencia de Dios, teniendo en cuenta los puntos que mencionamos. Entonces, hermanos, ese es el mensaje. Te encarezco, te exhorto, exhorto a desanimar. Te animo a que puedas tener un tiempo especial con Dios en las mañanas, en las noches, orando, pero también descansando físicamente. Es, espera, ora para el Señor, pero también espera su respuesta mientras descansas. Te invito a que lo hagas. No lo postergues para otro día, para otra hora. Es un deseo que mío y obviamente es algo que podemos ver en la escritura, que Dios desea que tú te acerques a Él en pasos de fe. No esperes a que hoy deje de tener dudas y esté convencido y lo hago. No, este pasaje nos demostró que aún con dudas podemos buscar a Dios porque Él está dispuesto a ayudarnos. Nos toma y nos acerca a Él, a su corazón. Por eso te invito que hagas un hábito en tu vida de oración y de descansar también, para que tengas fortaleza para el día y tengas buena visión, oídos y entendimiento de lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, vamos a orar para finalizar y si gustan acompañarme, vamos a orar. Padre, Señor, te damos muchas gracias por este mensaje, por tu palabra. Te pido, Señor, que seas bendiciendo a mis hermanos. Te pido, Señor, que ellos puedan apartar un tiempo en la noche personal para que puedan encontrarse contigo, Señor, a pesar de durante el día que puedan estar en oración platicando contigo, pero en especial que puedan descansar físicamente y espiritualmente en tu presencia, Señor. Quita cualquier duda, ansiedad, estrés y cámbialo en su lugar por paz, Señor. Trae paz a sus corazones y bendícelos, Señor, y obra de una forma maravillosa como en esta historia. Muchas gracias por tus bendiciones, por tu amor. En nombre de Jesús damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, pues saludos en Grandview y espero que se la pasen muy bien y se cuidan del frío. Ya lo han estado haciendo y pues me imagino pues porque está haciendo frío. Entonces, saludos y esperemos muy pronto vernos. Les mando saludos mi esposa Montserrat y Monse y Liam. Entonces, a ellas saludos a todas las familias. Bendiciones. Bye.